Para mí la inteligencia artificial es masculina, además podríamos hablar de Mirá, eso. la inteligencia, la IA. Sí. La IA es Sí. masculina. Sí, la realidad es que cuando hablamos de una masculinidad hegemónica estamos hablando de un estereotipo de varón. La falacia es pensar que las feministas y los movimientos de disidencia son los culpables, o sea, es como medio una locura. Esto es After Macho. Un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento After Macho. Hola. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien, Luis? ¿Vos? Bien, gracias por el mate. Bueno, veníamos un poquito hablando del enojo de los varones y las masculinidades enojadas. Sí, que Me río porque, nada, yo manejo y los varones enojados es una característica que se ve en la vía pública todo el tiempo. los varones enojados se ven mucho en la vía pública y sobre todo al volante, ¿no? Pero vos sabés que es un fenómeno que se viene registrando desde hace ya varios añitos, yo diría casi 10, más o menos, a nivel global, porque no se trata solamente de individuos que están enojados, que eso toda la vida ha sucedido, sino que están más organizados, que de pronto ubican como un enemigo, o mejor dicho, una enemiga que es la que les jode la vida, ¿no? Bueno, convengamos que, a ver, el enojo es un sentimiento, es una emoción, las personas nos enojamos, no podemos elegir si nos enojamos o no nos enojamos, es algo que nos sucede, nos pasa, el tema es qué hacemos con ese sentimiento, o con esa sensación o con ese enojo en particular. Y sí es real que en los estereotipos de género, en el binarismo de género, entendiendo como varón, mujer, el sentimiento y la reacción del enojo, la ira en las masculinidades está más naturalizada y es fomentada por la sociedad, ¿no? Desde los juguetes que les regalamos a los nenes, como armas, camioncitos, arreglar las cosas a las piñas, defendete si te molestan, todas esas cosas que le decimos a las infancias desde el momento de que nacen, Pero más o momento menos. cero, claro. Porque Naturaliza el enojo en los varones. esa es la palabrita, ¿no? Se naturaliza la idea de que sobre todo los varones reaccionemos con las distintas formas del enojo, que puede ser la bronca, la ira, ¿viste? El descontrol total, rompo todo. Bueno, en un hombre eso indica que tiene carácter. Es algo visto como algo positivo. Sí, como, bueno, es un tipo que no se deja avasallar, que las tiene bien puestas. Sí, muy diferente a lo que pasa si una mujer está enojada. No, es una loca de mierda. Histérica. Ahora, te decía, este fenómeno de que se agrupen va muy de la mano de las redes sociales, ¿no? O sea, pasamos de pensar que los varones pueden reaccionar con enojo como algo naturalizado a una organización o varones enojados como parte de una cofradía o organización. Sí, tal cual, como un club de varones enojados. Bien, club de ¿no? varones enojados. Distintos clubes donde se da una cierta característica en común y es quién es el enemigo, o sea, quién es la culpable de que ellos estén tan enojados. O sea, por ejemplo, enojados. La culpable. Exacto, enojados porque no consiguen una chica, porque las pibas ahora están no sé qué y entonces ellos no pueden conseguir pareja, porque no les va bien el laburo, porque no les alcanza la guita, porque no, bueno, bla, todo lo que conocemos como precarización de la vida. Bueno, vamos a decirlo todo, Luis, desde que empezó este movimiento de las feminazis, nada, la realidad es que la vida se nos complicó mucho más. Tremendo. Tremendo, sí. Porque estas feminazis nos quieren arruinar. Nos quieren arruinar. Nos quieren arruinar, quieren que seamos maricones, quieren que seamos sumisos, quieren que seamos títeres de ellas. Es un poco esa la narrativa, que aunque nos cause gracia, vos sabés que eso prende. Porque esta Pero idea esto es gracioso. no es para nada gracioso. Bueno, vamos a decirlo todo. El feminismo, por supuesto, desde luego no busca eso. El feminismo busca la equidad entre los géneros, no la igualdad, sino la equidad, ¿no? Entre varones y mujeres, buscando de alguna forma, también entendiendo que existen muchas desigualdades y desigualdades en las relaciones de poder, ¿no? Que trae como consecuencias sociales muchas cosas negativas, incluso para los varones también, ¿no? Obviamente. El índice de suicidios en varones es mucho más elevado porque las masculinidades no pueden manifestar otro sentimiento de angustia, depresión, ansiedad, salvo que sea a través del enojo. Y esto que vos mencionabas de las feminazis también hacer la aclaración, ¿no? De que obviamente se entiende que
que estamos, pero que es interesante que se haya acuñado ese término, porque, wow, qué mucho. Juntar feminidad con nazi es como un montón. Y vos decís, pero amigo, ¿y dónde viste, no? Que el feminismo proponga, no sé, campos de exterminio, cosas por el estilo? Y sin embargo, livianamente se habla de eso. Volvemos. La idea de la precarización de la vida, que es ¿Qué una es la idea precarización de la interesante. vida? Porque, perdón, pero yo escucho la palabra precarización y mi cabeza lo vincula con una precarización laboral, quizás, que entiendo un poco más de qué se trata. Claro, porque nos afecta muy directamente y entonces en las últimas décadas hemos ido viendo claramente de qué se trata la precarización de las condiciones de laburo, ¿no? No tener vacaciones, no tener aguinaldo, ser monotributista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo cada vez más alejado de los derechos laborales. Ahora, pensá esa idea en general, o sea, como que tu vida está cada vez más alejada de lo que te corresponde por derecho. O sea, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud. Entonces nos encontramos con muchísima gente, pero en particular varones jóvenes que se ven afectados por esta precarización de toda su vida, es decir, no encuentran laburo, no encuentran un lugar para alquilar, para vivir, no encuentran chica, bueno, en fin, y insisto en lo de chica porque estoy hablando de varones heterosexuales, básicamente, y entonces esta precarización de la vida de golpe genera un gran malestar, un gran enojo, y ahí los movimientos conservadores les proponen el chivo expiatorio. Dicen, ¿sabes quién tiene la culpa de todo esto, todas estas desgracias que te ocurren? Las feministas, ellas son las que tienen la culpa. Y también las diversidades sexuales, porque hay que decir que, viste, los maricones, las lesbianas también hacen lo suyo. También esto está como muy de la mano de lo antinatural, ¿no? Como todo lo que se vincula con una feminidad no conservadora o personas del colectivo de la diversidad sexual. Para esta línea o para estas organizaciones o esta forma de pensar más tradicional, está en contra de lo antinatural, ¿no? Como que eso no es natural, porque no corresponde, porque no responde a la mirada biológica y la lectura biológica de los cuerpos, ¿no? Entonces, eso, como se corre, es visto como algo negativo, malo, algo que hay que corregir o que hay que erradicar, ¿no? Como si fuera algo que, primero que se puede, ¿no? Pensando en la diversidad sexual particularmente. Ahora, una de las grandes preguntas, justamente en la medida en que se van organizando estos, lo llamábamos clubes, entre comillas, de las masculinidades enojadas, que se van armando estos movimientos, que van teniendo como incluso hasta cierto peso político, porque las estadísticas muestran que los votantes de las propuestas más de derecha y más conservadoras en el mundo, no solo acá en Argentina, son en general varones jóvenes, ¿no? Que tienen esta característica, varones jóvenes heterosexuales que están enojados, que sienten que sienten que el hecho de que se hayan cuestionado ciertos privilegios de la masculinidad los pone en peligro, ¿no? Porque es como que ahora vienen por todo, nos quieren quitar todo. Y el punto es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo dialogamos? ¿Cómo nosotros desde After Macho, nosotros, siempre proponemos diálogo, ¿no? Dialogar, pensar, ¿no? Sí, lo que pasa es que si la postura es una postura de enojo y de poner el cuerpo y de ir por todo, no me parece que haya una postura de diálogo ahí, ¿no? Como también hay algo muy disruptivo que busca, bueno, provocar, que busca generar algo, erradicar ciertas prácticas o ciertas lógicas sin mayor cuestionamiento, ¿no? Me parece que para poder dialogar, una tiene que ser permeable a tener una mirada crítica y a poder dialogar sobre eso, ¿no? Y no sé si eso es verdaderamente posible, no sé. O sea, me gusta pensar que sí, pero bueno. Sí, a mí también me gusta pensar que sí y creo que aun cuando puedan ser muy resistentes al diálogo, aun cuando en un primer momento la negativa sea lo que se impone, hay que intentar, porque así como las nuevas derechas y el nuevo conservadurismo encuentran una narrativa que es muy simplona, pero que a ellos les hace sentido, ¿por qué desde otros sectores no encontramos también una narrativa que les haga sentido? ¿No? ¿Por qué? Porque en realidad la precarización de la vida, como la llamábamos, es un hecho. Ahora, justamente la falacia es pensar que las feministas y los movimientos de disidencia
son los culpables, o sea, es como medio una locura. Sin embargo, bueno, la lógica del chivo expiatorio funciona así. Ahora, ¿por qué no podemos ahí decir, amigo, entiendo que estés enojado, ahora sabes qué? Que tu vida sea cada vez más miserable no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con esto otro. Se llama neoliberalismo, se llama, ¿no? Acumulación de riqueza, etcétera, etcétera. Sí, también hay algo que lo vi mucho en las redes sociales, como en contrapartida con el enojo, pero que también tiene un poco la misma línea. Son estos varones que buscan quizás reivindicar su lugar de masculinidad desde el lado de no se pensó en mí como varón que estaba procreando, por ejemplo, ¿no? Cuando vi un reel una vez que fue buenísimo, como no sé, una persona estaba gestando, una mujer gestando, ¿no? Y tuvieron un hijo y él diciendo, nadie pensó en mí como varón que acompañaba esa gestación, como de un lado de la victimización, ¿no? Buscando de alguna forma quizás plantear una masculinidad un poco más sensible, pero con un discurso completamente desviado, ¿no? Sí, sí, o sea, Poniéndose como, todo el tiempo como en primer plano otra vez. sí, o lamentándose de cierta pérdida de protagonismo, ¿no? Exactamente, sí. Entonces ahí como, ay, ¿cómo puede ser? Bueno, esto es lo que decíamos, esto del cuestionamiento de los privilegios de la masculinidad, que también tendríamos que ser más específicos en qué Sí, es ¿cuáles son esos eso. privilegios, no? Claro, porque es todo un tema y da para otro capítulo, pero no se nos escapa que hay montones de varones, sobre todo en la Argentina y en la región, que están bastante alejados de cualquier privilegio, ¿no? Porque sus vidas están absolutamente precarizadas, entonces es a veces como difícil ubicar qué hay del privilegio ahí. Bueno, la realidad es que cuando hablamos de una masculinidad hegemónica estamos hablando de un estereotipo de varón que responde a ciertos parámetros que en teoría busca replicar como un estereotipo de varón blanco, heterosexual, cis, de una clase social alta, ¿no? Y cuando decimos masculinidad, muchas veces se piensa que todos los varones entran ahí, ¿no? Y la realidad es que, bueno, no, hay muchos varones que viven en situaciones muy precarias, que para nada responden a esa clase social alta, que para nada tienen esos privilegios, pero que sin embargo se suman como a estos varones que están enojados, buscando reivindicar ese lugar de macho alfa. Sí, y dentro de los varones enojados, que es como una categoría muy amplia, hay como distintas subcategorías, porque como decíamos, hay enojos por distintas cosas, pero entre esas categorías se destaca una, que es la que llaman incels, Incels. que son los involuntariamente célibes. Ah, ¿cómo es eso? O sea, varones que no encuentran, insisto, estamos hablando de varones heterosexuales, que no encuentran compañeras sexuales y que justamente esa dificultad para vincularse sexoafectivamente con una mujer, la atribuyen a que, bueno, ahora las mujeres resulta que vienen con estos requerimientos o estas cosas, ¿no? Ahora las mujeres subidas a la ola del feminismo ya no nos dan bola, ¿no? Entonces, eh, hay otra vez una dificultad real, pero unida o vinculada a una causa que es mentira, o sea, una falacia. O sea, ok, puede ser un problema que incluso abarca a los distintos géneros, es un problema de época, la dificultad para vincularse, para establecer vínculos más Totalmente. duraderos, profundos, etcétera. Para otro capítulo. Claro, pero que eso tenga que ver con que el feminismo, bla, es mucho, Sí, amigo. sí, también es como no hay cuestionamiento propio en relación a uno como persona y como, bueno, formar parte de un género en particular. Digo, que están haciendo los varones también ahí. ¿Dónde se están posicionando en ese sentido? Bueno, todos estos movimientos tienen esa característica y es que no hay ninguna capacidad de autocrítica, ¿no? Siempre el enemigo está afuera, nunca hay un posicionamiento de, che, a ver, ¿yo qué tengo que ver con todo esto que me ¿O qué está estoy pasando? haciendo? Claro. Claro, ¿hay algo que yo pudiera hacer distinto? No, el que tiene que cambiar es el otro, Obvio. la otra. La otra, sobre todo. Bueno, me parece también importante pensar frente a esta situación social cada vez más en vanguardia, porque las redes sociales, sobre todo TikTok, están como muy en auge con estas cuestiones, que
¿Qué? ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos podcast, hablamos, invitamos a dialogar. Sí, me parece muy importante también poner el foco, lo hablamos en otras oportunidades, en el contenido, en los contenidos que se comparten en las redes y el acceso, ¿no? Como quiénes llegan a esos contenidos, principalmente poniendo el foco en las infancias, ¿no? Sobre todo estando en un contexto social donde, bueno, hay movimientos quizás más conservadores, más de derecha que buscan sostener ese tipo de estereotipos. ¿Qué diálogos se dan en las escuelas alrededor de esto? ¿Qué diálogos se dan en otros espacios, en los clubes, no sé, con las infancias, en las familias, con mis sobrinos? Digo, por ahí pensar con mis hijos, digo, ¿qué diálogos estamos abriendo para cuestionar ese tipo de prácticas? Sí, y justamente, ¿qué diálogos estamos abriendo en contraposición a algo que a veces intenta imponerse y es que, bueno, no hay diálogo posible, Sí, ¿no? lo que dije yo al principio. Claro, y poder pensar esto de cuánto tiempo le estamos dedicando a hablar con personas que piensan distinto, ¿no? ¿Hacemos el esfuerzo, intentamos hablar con gente que piensa distinto o estamos hablando siempre entre los que decimos las mismas cosas, ¿no? Está bueno, está bien, pero eso, poder ir más allá, poder tender un puente, poder decir, che, hablemos, sería la clave. Sí, poder intentar quizás escuchar el pensamiento del otro en función de por qué sostiene ese tipo de discursos y qué lo lleva a sostenerlos. También entendiendo que para mí, detrás de estos varones enojados, también hay un montón de masculinidades que sufren las consecuencias del patriarcado y de las masculinidades hegemónicas, porque lógicamente también hay muchas consecuencias negativas para los varones. Sí, y hay una vez más la necesidad de que los varones nos juntemos con otros varones Sin duda. para poder hablar e incluso a ese amigo, a ese familiar, a ese vecino que piensa de este modo, que piensa que sus desgracias tienen que ver con el feminismo, invitarlo a reflexionar un poco sobre eso, qué tan consistente es esa razón o si te estás comiendo un cuento chino. ¿Será discriminatorio decir cuento chino? No tengo la respuesta, pero la puedo googlear. Le preguntamos a la inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial es masculina, además podríamos hablar de Mira, eso. la inteligencia, la IA. La Sí, IA es sí, masculina. sí. Para mí hay... Pero Alexa es... No, pero porque Alexa y Siri son secretarias. La voz es femenina. ¡Ay! Son asistentes. Son asistentes. Pero quienes están detrás de esos pensamientos Son hombres. son varones, porque la mayoría de las veces quienes trabajan en sistemas es mayormente Sí, claro, un territorio masculino. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, quizás en contra de lo que dije al principio, creo que está bueno poder generar estos diálogos y no tener miedo a la opinión del otro, intentando siempre que todo sea dentro de un ámbito de respeto y quizás lo más ameno posible, pero empezar a escuchar qué tienen las otras personas para decir. Y por eso, dentro de ese marco de respeto, humildemente desde Aftermacho, invitamos a gente que piensa diferente a dialogar. Bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.